Doctor Byron. Uy, sí. Bueno, pues iniciamos con autoridades. Sí, muy bien. Bueno, compañeros, vamos a empezar con esta clase que se denomina correlación clínico-molecular en leucemia mieloide aguda pediátrica. Bueno, antes de empezar, quiero igual ejemplificar algo, o más bien explicarles algo. Vamos a ir a contextualizar un poco esta exposición basado en un caso que quizás para algunos sea familiar, pero nos va a ayudar para nosotros entender más o menos cómo podríamos estructurar nuestro pensamiento desde que llega el paciente hasta una hipotética solicitud de los estudios moleculares. Tengamos en cuenta pues que hoy en día, no solamente aquí, sino quizás en muchos hospitales oncológicos del mundo, hay acceso a ciertas técnicas de diagnóstico que incluyen muchos estudios moleculares, citogenéticos y todo a la vez. Sin embargo, vamos a hacer algo hipotético de que tenemos que elegir uno, dos, quizás tres estudios moleculares precisos para clasificar a nuestro paciente, ¿ok? Entonces, con ese contexto, vamos a empezar. Muy bien. Entonces, tenemos una femenina de 11 años que tiene una semana con edema del ojo derecho y con hematomas en las piernas tras haber sufrido una caída de una bicicleta. Esa paciente pues va a un médico general, ese médico le indica antiinflamatorios, tanto pues orales como locales, esperando pues que sea pues de los cursos comunes de conjuntivitis, pero no hay mejoría. La paciente experimenta una progresión de su sintomatología, ahora con edema del ojo izquierdo, y por esa mala evolución decide ir a una institución más grande, a la nuestra, y llega, se deciden tomar unos laboratorios y llama la atención pues que tiene visitopenia, tiene anemia y trombocitopenia, así que se ingresa para el abordaje. Entonces nos llega a nosotros una interconsulta a la 1 de la mañana con estas características. Pues nosotros cansados vamos a abordar a este paciente. Lo que notamos cuando la examinamos a esta paciente es que tiene hiperplasia gingival, que tiene edema bipalpebral, esplenomegalia, es evidente que trae los hematomas y le tomamos, bueno, ya le habían tomado sus laboratorios, tiene una hemoglobina de 10 con plaquetas de 42.000 y leucocitos en 17.000, neutrófilos en 5.000, linfocitos en 7.000 y monocitos en 7.650. Hacemos nuestro frotis pues rápido y lo que observamos son células de aspecto inmaduro, aproximadamente el 98% de estas, con nucleólidos evidentes y estas células de gran tamaño que para nosotros es compatible con una leucemia mieloide aguda. Así que bueno, tenemos el caso de una femenina, adolescente, que tiene un frotis con unas células inmaduras, probablemente mieloides. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Es lo que nosotros, pues primero tenemos que pensar. Y me pareció prudente que antes de empezar a como detallar todas estas translocaciones y alteraciones moleculares, lo primero que deberíamos hacer es pensar si es que alguno de los espectros clínicos que se nos está presentando es de manejo urgente. Y yo sé que estas patologías se van a extender a algunos de mis compañeros adelante, pero por ejemplo, tenemos el típico fenotipo sangrante. Una paciente con citopenias, con hiperleucocitosis, que puede presentar sangrados en varios lugares como sistema nervioso central, pulmonar, gastrointestinal y mucocutáneo o clínica de coagulación intravascular diseminada, e inmediatamente vamos a nosotros complementar este abordaje con estudios de laboratorio con tiempos de coagulación y vamos a ver la prolongación de estos, el fibrinógeno consumido, las plaquetas disminuidas y vamos nuevamente a corroborar en nuestro frotis de sangre periférica que hay presencia de promielocitos. Pues mucho ojo con estas variantes hipogranulares, si es la típica variante hipergranular con los bastones, pues va a ser un poco más sencillo y esto que quizás vengan en las exposiciones futuras, pues ante la sospecha clínica y con criterios morfológicos, nosotros podemos iniciar ante probablemente una promielocítica el manejo con ATRA, 25 miligramos por metro cuadrado al día dividido en 2 dosis. Eso pues estando en una guardia y con la sospecha clínica justificada. Y uno pensaría, ok, le doy el ATRA, el paciente va a empezar a mejorar y yo ya puedo regresar a la residencia tranquilo a descansar.
Sin embargo, esto no sucede así. ¿Alguien de ustedes sabría por qué no funcionaría el manejo con ATRA en este paciente? La respuesta está acá. Porque pues como vamos a ver en la clase de anemia promeliocítica, este medicamento va orientado a específicamente la sección RAR alfa, ¿no? Y en el cuadrito de abajo les he colocado algunas de las mutaciones que pueden no ser la característica PML RAR alfa, ¿no? Sino que pues tiene el componente del cromosoma 17, pero va variando. Puede ser el 4, el 5, el 11, el 17, y cada una de estas va a mostrar una sensibilidad diferente a la administración de ATRA. Ahora, no con eso quiere decir que pues no vamos a iniciar el tratamiento, porque en muchos de los estudios lo que comentan es que del 95 al 98% vamos a encontrar la translocación 15-17. Y ojo que aquí ya estamos pensando en un target, en este caso genético, pero recordar también que hay alteraciones rara alfa, no PML, y también mutaciones crípticas. Entonces, ¿alguno de ustedes sabría qué es una mutación críptica? La respuesta, estamos ahí. Bueno, las mutaciones crípticas, para que vayamos entrando en contexto, son muy importantes en leucemia mieloide aguda, porque no, o sea, estas mutaciones van a tener una cantidad de kilobases mucho menor a las que detectan los clásicos sistemas de detección citogenético. En este caso el cariotipo y por ahí el FISH también. Pero las mutaciones crípticas sí van a jugar un papel pronóstico en la leucemia mieloide aguda. Y pues, si nosotros tenemos quizás un PMR alfa hasta comprobado, pero trae una mutación críptica que incrementa su riesgo, puede que el medicamento no funcione. Entonces, no podemos irnos a descansar aún, habrá que hablar a terapia intensiva si es el caso, vigilancia. Bueno, ya vamos a ver los algoritmos, cómo se maneja la coagulopatía en esta enfermedad. Ese es uno de los espectros clínicos de urgencia. El otro sería la hiperleucocitosis. Entonces, cosas muy básicas de esto, recuentos más de 100.000 células, se presentan lactantes, se puede ver hasta en el 25% de los casos de leucemia mieloide aguda y va a predisponer a estos síndromes que hemos hablado en otros módulos, como pues leucostasis, lisis tumoral y coagulación intravascular diseminada. Si es que yo veo un lactante con hiperleucocitosis, ya voy pensando bueno, en varias cosas, ¿no? No puedo decirlo al 100% seguro, pero probablemente morfológicamente lo que me encuentre sea una M4, una M5, hasta en el 73% de los casos. Y la citogenética, pues la anteriormente llamada MLL, la inversión del 16, y el FLT3 y TD. Entonces, estas mutaciones que estoy pensando en el momento en que veo al paciente van a ser importantes porque, bueno, nuevamente, en un hipotético caso en el que yo tenga que solicitar nada más 3, quizás 2 mutaciones, voy a dirigirme a estas, porque estas no solamente que determinan el pronóstico del paciente, sino que también tienen targets terapéuticos. ¿Ok? Y bueno, esto es nada más para recordar la importancia de un paciente con hiperleucocitosis que está haciendo leucostasis. Puede tener daño a pulmón, a sistema nervioso central, ocular, óptico, cardiovascular. Entonces vamos a encontrar, pues, si es que le solicitamos una radiografía, no siempre, pero esta congestión a nivel de la trama pulmonar, que luego va a poder ser corroborada, esto pues también un caso hipotético, con el sangrado a nivel alveolar o el sangrado al sistema nervioso central. Entonces, no olvidar estos dos espectros clínicos que ya los vamos pensando tanto citogenética como molecularmente, que es el fenotipo sangrante y el paciente que viene con una carga elevada de leucocitosis, de leucocitos. Y esto, pues que también lo hemos visto en otros módulos, cómo vamos a ir manejando estas complicaciones, si presenta leucostasis, síndrome de lisis tumoral o coagulación intravascular diseminada, abordándolo con los materiales que tenemos y tratando pues de estabilizar siempre a nuestro paciente con la mejor opción. Pero pues en el caso específico de este paciente no tenía un fenotipo de manejo urgente. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a estabilizar a nuestro paciente en lo que necesite y luego sí habrá que confirmar el subtipo de leucemia mieloide aguda al que estamos presentando. Y bueno, el concepto macro de esto sería pedirle un panel de alteraciones genéticas y moleculares que involucren a leucemia mieloide aguda. Y bueno, no sé si esta información ustedes ya la manejen, igual se las comparto. ¿Cuál es el panel que le conviene más a mi paciente? Y eso depende de varias cosas.
Sí, claro, a breves rasgos, pues el precio va a ser importante, pero es muy importante también que lo que nosotros vamos a solicitar tenga un componente que nos ayude a estadificar a nuestro paciente básicamente en un solo intento. ¿Ok? Entonces, les voy a mencionar cuáles son estas técnicas y después vamos a ver cómo contrastan la una con la otra. El cariotipo se utilizó pues durante mucho tiempo, es una, digamos que de fácil acceso y también pues sus precios no son tan elevados. Sin embargo, este nosotros lo podríamos poner como un panorama de baja definición porque va a necesitar aproximadamente más de 5 millones de bases para poder darnos una mutación puntual. Y recuerden que hace un ratito hablamos de las mutaciones crípticas. Este tipo de estrategia no la va a detectar. Entonces nosotros vamos a tener un panel donde quizás veamos sí traslocaciones puntuales, pero no vamos a poder detectar algunas cosas. Y dentro de esas, algo muy importante que hay que irlo teniendo desde ahora en cuenta, que el FLT3 precisamente trae algunas variantes que son crípticas. Entonces, quizás vamos a detectar, sí, un 821, pero no vamos a poder detectar la mutación del FLT3. Entonces, ya por ahí vamos a estar como quedándonos algo incompletos. Así que lo que se hacía tradicionalmente era adjuntarlo al FISH, a las técnicas de fluorescencia. Este es mucho más accesible que otros métodos. Digamos que también es de bajo costo, pero asimismo este va a depender de las sondas a las que yo tenga acceso. Si es que yo no solicito una sonda específica, no voy a determinar la alteración molecular. Entonces, para el FISH y cariotipo sí voy a necesitar pedir algo puntual. ¿Qué es lo que estoy buscando? Búscale un KMT2A, búscale un PML rad alfa. Si es que no lo pido, no me lo van a dar. Ahora, tenemos el NGS dirigido, es una técnica mucho más costosa que tiene muchos más genes accesibles, pero obviamente ya aquí empezamos a hablar de un precio más elevado. Y una técnica que sí requiere algo más de complejidad, por lo cual pues los laboratorios generalmente para hacer esto se van a tardar mucho tiempo. Y quizás en 21 días, que es aproximadamente en lo que puede salir un NGS, recién voy a tener mi respuesta, pero pues está ahí. El RT-PCR, sin embargo, es una de las mejores opciones porque aparte de que los laboratorios lo pueden manejar de una forma más accesible, nos permite utilizar estas mutaciones puntuales como un rastreo en enfermedad residual medible. Y bueno, se eleva un poco más el costo, pero la ventaja con esto es que pueden hacernos los famosos paneles agregados, en los cuales van a buscar FISH y también algunas mutaciones crípticas por RT-PCR. Y luego tenemos la secuenciación de RNA, que claro, es mucho más sensible porque esa sí puede sacar un montón de mutaciones, pero su precio ya es mucho más elevado. Entonces, teniendo en cuenta esto, se nos consulta cuál vamos a solicitar. Y aquí pues puse una comparación sin marcas, porque pues nadie me está patrocinando esta exposición. ¿Cuáles serían unas opciones? Por ejemplo, tenemos un laboratorio en el que nos van a hacer un RT-PCR con FISH y nos van a buscar 22 translocaciones. Entre esas nos nombran el RUNX1, RUNX1T1, el CBF, MIH11, PMR RAR alfa, el FLT3, aproximadamente 15,000 pesos en 10 días. Tenemos un laboratorio B que nos va a estudiar 11 genes por NGS, 45,000 pesos en 30 días. Un laboratorio C nos dice, pues yo hago NGS, FISH y RT-PCR, pero nada más busco estos. El FLT3, el RUNX1T1, el NPM1, el CBFMI-H11 y el PMR alfa. Pero 3,000 por estudio y en 10 días. Y está uno que pues se nos va a hacer un poco más conocido, un panel de 28 alteraciones genéticas que incluyen genes de fusión y reordenamientos, pero esta es muy general. Linfoblásticas, promilocíticas y mieloides. 20,000 pesos, 5 a 10 días. Pues realmente la decisión, digo, depende del contexto en el que estemos. Si ya sabemos, por ejemplo, estamos dando seguimiento a alguien y queremos una mutación puntual, podríamos acceder a un NGS y buscar una sola. Pero si no tenemos idea de que tienes un reciente diagnóstico, probablemente busquemos mejor un panel para ver cuál sale. Ahora, esto de aquí lo vamos a recordar después, porque el panel está basado en la frecuencia con la que pues, se presentan las alteraciones, pero eso no quiere decir que estén completas. Realmente hay pocos paneles y más que nada en estudios o en ensayos clínicos, los paneles son más completos, de 32 hasta de 45 alteraciones
incluidas. Pero este de 28, digamos que se presenta como una muy buena opción. Entonces, podríamos elegirlo. Y bueno, ya hablamos de que era un caso hipotético donde no vamos a pedir ese panel completo, sino necesitamos mutaciones puntuales, de que por dónde vamos a iniciar. Entonces, realmente tenemos que pensarlo desde la base de la leucemia mieloide. Es un trastorno hematológico maligno y es heterogéneo. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber un montón de espectros fenotípicos a los que nos vamos a enfrentar. Su origen está en los progenitores mieloides, pero se manifiesta de forma sistémica y aunque el abordaje inicial es clínico-morfológico, hoy en día las clasificaciones actuales giran en torno a la genética y la biología molecular. Y esto de aquí tiene una importancia en el manejo específico y en el pronóstico. Y mucho ojo a esto porque esta es la razón, porque con el régimen adecuado, estas leucemias van a alcanzar una sobrevida hasta del 70%. El objetivo de nosotros va a ser tomar a nuestro paciente y lanzarlo y clasificarlo dentro de cualquiera de estas alteraciones genéticas, porque todas ellas tienen quizás un ensayo clínico que está buscando mejorar su supervivencia, una supervivencia que ya está detallada, un tratamiento nuevo que lo están probando y está también mejorando la supervivencia y sobre todo tiene pues un fenotipo que tenemos que tener en cuenta. Hay que tomarle líquido cefalorraquídeo, estoy esperando que tenga un síndrome infiltrativo, las recaídas son frecuentes o no son tan frecuentes, o sea, todo eso tenemos que tratar de ubicarlo dentro de esta tabla para nosotros saber a qué nos enfrentamos. Y bueno, son pronósticas, son diagnósticas y en algunos casos incluso nos sirven como driver terapéutico. Y esta diapositiva de aquí, recuerden porque la vamos a ver hasta el final, porque las estratificaciones de riesgo van a estar basadas en la citogenética, buscando el mejorar la supervivencia, pero un porcentaje todavía considerable sigue recayendo. Y aunque aquí está la respuesta, no se las voy a decir, pero vamos a saber por qué. ¿Ok? Entonces, nuevamente, estructuramos el pensamiento y vamos a empezar por algunas clasificaciones. Primero voy a pensar en la edad. Entonces, este estudio publicado pues en Blood nos indica, según los grupos etarios, cuáles serían las características más frecuentes. Empezamos con aquellos que tienen menos de 2 años y vemos que pues los rearreglos del KMT2A pues están como a la cabeza, son bastante frecuentes. Y si lo comparamos con los siguientes grupos de edad vemos cómo va disminuyendo su frecuencia en los siguientes grupos. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en un mayor de 18 años ya adulto no pueda aparecer un KMT2A, porque todavía hay un porcentaje nada menor de esta mutación. Pero, por ejemplo, en los de 2 a 12 años, que es un rango de edad muy amplio, ya vamos a ver otros predominios. Y aquí, algo que también tenemos que recordar, que el cariotipo normal, porque tanto no encontrar nada es una de las cosas más frecuentes en la leucemia mieloide aguda. Va a ser también muy frecuente aquí, pero también podemos ver algunas otras alteraciones, como por ejemplo el core binding factor, van a estar aquí metidas. ¿Y esas cuáles son? Y recuérdenlo, porque es un complejo. T821 y la inversión del 16 van a estar metidos de 2 a 12 años. Mientras que en los adolescentes vamos a encontrar el FLT3 y TD, vamos a encontrar también el cariotipo normal, y bueno, aquí no está, pero pues el PM rara alfa también lo vamos a encontrar. Y en adultos, pues ya va variando un poco más, teniendo en cuenta que pues estas alteraciones están asociadas más a pacientes pediátricos. Pero en adultos también hay un montón de mutaciones más y sobre todo de mal pronóstico. Este estudio aquí lo estoy citando bastante porque se apega mucho a la realidad que podemos tener nosotros en nuestros países. Maneja un aproximado de 85, me parece, pacientes. Se hizo en Irán. Y con esos 85 pacientes dijo, voy a tratar de buscar todo lo que pueda. Entonces, una de las cosas que hizo fue agruparlo en menores de 3 años, de 3 a 10 años, y bueno, aquí como los agrupó todos, pero se da a la tarea de mencionar cuál es la frecuencia de estos rearreglos en estos grupos. Y bueno, aquí vemos algo similar, KMT2A, RUNX1T1, quizás los de core binding factor están un poquito menor en este estudio, pero nada más recordar que este gráfico está basado en 84 pacientes. Ya vamos a ver unos estudios que tienen una población un poco más grande, pero bueno, este de aquí lo nombra así. Así que, pues por la edad, ¿qué podría pensar yo? Quizás del cariotipo complejo lo podría encontrar. ¿Y alguno de ustedes sabe qué es cariotipo complejo? No. Ok, el cariotipo complejo es cuando nosotros encontramos más de 3 alteraciones genéticas unidas en esa leucemia. Hay estudios que mencionan qué pasa si, por ejemplo, dentro del cariotipo complejo hay una translocación de buen pronóstico.
las más que se vienen a la mente, RUNX1, RUNX1T1 y la inversión del 16. ¿Qué pasa si una de esas forma parte del resto? Pues sí, sí cumpliría criterios para un cariotipo complejo, pero esa mutación le da buen pronóstico. Si es que las otras dos no son de mal pronóstico, podría tomarse a esa como principal. Pero si no hay una mutación de buen pronóstico y tiene tres o más, es un cariotipo complejo. Y si dentro de esas tres hay una de buen pronóstico y una de mal pronóstico, es un cariotipo complejo también. Entonces, eso para recordar. El cariotipo complejo va a ser más común en menores de 2 años. El KMT2A en menores de 3 años. Vamos a encontrar en menores de 4 años estas alteraciones CBFA2T3, GLIS2 y el NUP98 con KDM5A. Los de Core Binding Factor van a estar también, pues, ahí pues mencionan cuáles son, ya los mencioné hace un ratito, en adolescentes, en escolares, en adultos jóvenes. Y las variantes del FLT3, FLT3 y TD lo vamos a ver en personas adultas, pero van a ver cómo algunos estudios se dan cuenta que si lo buscas, lo encuentras casi en todos los grupos de edad. Sí es verdad que está en los pacientes más adultos, pero está en todos los grupos de edad. Así que algo que hay que considerar. El 15% en pediatría. Ahora, vamos a ver por frecuencia, porque pues ya por edad, 11 años, pues puede ser muchas cosas. Vamos a ver por frecuencia. Este estudio de aquí, hecho en Reino Unido, trató básicamente de hacer que todas estas alteraciones, nada más porcentajes, ver cuál es la más frecuente. Y aquí, pues en esta tabla, que si en algún momento la pueden checar, es bastante compleja, habla de enfermedad libre de eventos, supervivencia global y todo eso, pero lo que vamos a encontrar en la primera sección, en 729 pacientes, los más comunes fueron los rearreglos del cromosoma 11, el anteriormente llamado MLL, la translocación 821 y la trisomía 8. Sin embargo, pues, aunque vemos que los porcentajes son 15, 16, bueno, la cantidad de pacientes realmente 104, 95, sí nos da un indicio de que, al menos en esa parte de primer mundo, esas serían las alteraciones más frecuentes. Por ahí podríamos irnos. Este es otro estudio, es un estudio japonés. Este ya tiene muchos más pacientes, 369 pacientes y este es basado en un protocolo que ellos pues estuvieron estableciendo hasta 2005, en los cuales los más comunes en cuanto a fusiones, que es el que vemos al lado derecho, están el RUNX1, RUNX1T1 y el KMT2A. Vemos también que el CBPA es uno de los más frecuentes, pero si se dan cuenta, todos los grupos en frecuencia tienen un pequeño porcentaje de FLT3 y TD. Entonces, si lo buscas, realmente lo puedes encontrar en todos los grupos de edad, asociado a todas las mutaciones. Y bueno, ya encontrando uno de esos, pues ya sabemos que es de mal pronóstico. Y este es el estudio más grande, en algún momento, pues si lo pueden revisar, está en Nature, es el que hizo St. Jude. La facilidad de ellos fue que tomaron 877 pacientes de protocolos antiguos, pues ellos guardarán sus muestras. Y ellos buscaron de esos pacientes cuáles fueron las variantes estructurales y de fusión más comunes y las mutaciones más comunes. Y aquí vemos una lista de, pues ahí en el estudio detallaba que no es o sea, pusieron las principales, pero hay muchas más, en las cuales vemos que KMT2A, el rearreglo del RUNX1, RUNX1T1 y el CBFMIH11 son los más frecuentes en cuanto a variantes estructurales y de fusión. Pero en las mutaciones vemos las mutaciones del NRAS, del FLT3 y el WT1, que también muchos estudios ya lo están empezando a incluir, incluso en la estratificación de riesgo. Pero aquí vemos otros que también son importantes, como el KIT, el CEPA, el CARRAS, el NPM1. Y algo que pues llama mucho la atención es que incluso en aquellos, en un grupo pequeño donde no hay alteración genética definida, aquí, pues algunos de esos en los resultados que ellos presentaron también eran de mal pronóstico. Quiere decir que incluso ahí hay alteraciones que todavía no se han descrito. Están metidas ahí, en algún momento las encontrarán, pero incluso en primer mundo no está todo descrito. Y nuevamente citamos este estudio iraní, en el cual pues por frecuencia, aquí pues podemos ver que la translocación 821, 15, 17 y 911 son las que encabezan, es una tabla larga, pero estas son las más comunes. Sin embargo, nombran, por ejemplo, 9, 8 y 8 pacientes. Algo pues que discrepa muchísimo con los estudios grandes, pero
es algo más apegado a nuestra realidad. Un estudio retrospectivo de 74 pacientes que se hace casi en 11 años, pero una de las conclusiones de este estudio fue que el escenario más frecuente va a ser no detectar nada y que pues las más comunes van a ser las que están mencionadas aquí. Así que, ¿qué hago si es que quiero pedirle algo por frecuencia? Pues me voy a KMT2A, RUNX1, RUNX1T1, la CBF MIH11, quizás pueda meter también el PMR alfa si es que pues es lo que sospecho. Y si me piden, ok, las mutaciones más frecuentes, voy con NRAS, FLT3 y TD, debe estar, mutaciones del KIT, mutaciones del WT1, esas son las que voy a pedir. Pero teniendo en cuenta que lo más frecuente, yo lanzo todas estas y quizás no salga nada. ¿Ok? Ahora, un tema bastante, pues, quizás que le apasiona a algunos. Ahora quiero saber por morfología. Ya vi yo su médula y definí por la FAB cuál es. Y ahora voy a tratar de verlo por morfología. Entonces, este estudio australiano nos brinda una pequeña tabla en la que hace como una pequeña comparación de qué es lo que podría encontrar morfológicamente asociado a una mutación. Y por ejemplo, aquí las que salen a relucir, bueno, se darán cuenta que KMT2A, que se encuentra en el 20% de los pacientes, no tiene ningún rasgo morfológico que lo pueda asociar. Quizás RUNX1, RUNX1T1, podemos encontrar ese halo perinuclear, pero pues lo vemos en muchas células y en muchas morfologías. Entonces, es algo que también sería muy arriesgado si solamente lo hago mediante esta hipótesis. El FLT3 y TD, que es muy importante, no tiene ninguna asociación. Y bueno, aquí lo pueden ir leyendo un poco más. El PML RAR alfa, pues vamos a encontrar los bastones de Auer, es una descripción de básicamente lo que es una promielocítica. Y las megacarioblásticas pueden estar asociadas a NPM1, CBFA2T3 y el NUP98. Entonces, eso pues es una recomendación, pero el estudio iraní también lo hizo. Agarró todas sus leucemias mieloides y las clasificó por FAB y luego de eso pues nos hacen un Violin plot en el cual vemos por distribución cuál podría ser. Y aquí pues este gráfico lo que nos dice es, ok, tienes una clasificación de la FAB y vamos a ver de todas estas alteraciones que están aquí abajo, cuál fue la más frecuente. Y se las noté abajo, pero por ejemplo, 74 pacientes me dicen que el M0, el MECOM es lo más común. Así que quizás pienso M0, M1, le pido un MECOM, no sé, quizás no sea la estrategia más adecuada. Pero aquí lo hace, incluso deja un gap aquí en el M6 en el cual no hay una asociación establecida. Así que pues realmente no creo que sea la técnica adecuada. Este estudio que lo hemos visto muchas veces en la rotación de hematología nos hace, realmente es uno de los pocos que brinda esta asociación entre mutaciones y morfología, pero nos recuerda que, por ejemplo, estas mutaciones de aquí pueden estar asociadas a estos inmunofenotipos, a esta morfología. Entonces, por ejemplo, RUNX1, RUNX1T1 podría estar en M2, el CBF con MIH11 en M4, el PMRAR-alfa en M3, el MLLT3 en M4, M5, y es uno de los estudios, bueno, ya es de 2016, pero es de los pocos que hacen esa correlación morfológica y genética. Sin embargo, si se dan cuenta, algo que pues llama mucho la atención es una mutación puntual y varias morfologías, lo cual pues también hace algo limitado, que solo por morfología diga, bueno, es M0, es M2, solo pídale CBPA. Va a estar como un poco incompleto. Un estudio mucho más actual es este que hicieron pues en 9 centros, nada más que ellos sí dijeron, mire, si buscamos todos no vamos a encontrar pues la mayoría. Y tampoco tenemos el recurso, así que vamos a estudiar RUNX1, RUNX1T1, PMR alfa, CBF MIH11, el BCR-ABL1 y el KMT2A, pero en este subtipo que es el MLLT3. Y lo clasifican por morfología y aquí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, llama la atención que en M2 la más común es AML1-ETO, que pues para cuestiones de esta clase, esta es la también conocida como la RUNX1, RUNX1T1. ¿Ok? Pero vemos, por ejemplo, en M4 ya está algo dividida, tanto en RUNX1, RUNX1T1 como PML RAR alfa. En M6, pues no hay nada.
En total fueron 38 pacientes, así que es una muy buena descripción y es algo que lo puse porque quizás alguien se anime a hacer este tipo de correlaciones, que nada más son frecuencias. Pero pues sí es algo muy detallado y es algo que quizás pueda en algún momento dar un patrón para aquellos que solo pueden acceder a morfología y que pueden pedir una, dos y quizás tres alteraciones. Y esta es la tablita que nos hizo nuestra compañera Ilse hace muchos años atrás. Y es como yo lo pensaría por morfología, ¿no? M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 y cuáles son las alteraciones que podrían estar asociadas. Ahora, pues, ¿qué tal si me guío por la biometría? Realmente pocos estudios hablan acerca de lo que podría hacer con la biometría, pero el estudio iraní trató de hacer un mapeo de cuáles podrían ser aquellas alteraciones asociadas, por ejemplo, a leucocitos mayor de 50.000, la inversión del 16, translocación 17-19, translocación 4-11, trisomía 21 y translocación 9-11. Si ya hablamos de mayor de 100.000, inversión del 16, translocación 4-11. Por hemoglobina, pues de hemoglobina menor de 6, inversión del 16, de lesión del 12, translocación 8-16, y plaquetas menores de 50.000, trisomía 21, de lesión del 7, 4-11 y 8-16. Y aquí un dato que ya habíamos hablado, cuáles son las de hiperleucocitosis, morfología M4, M5, MLL, inversión del 16, FLT3 y TD. Entonces aquí pues ya vemos, ya a estas alturas podemos darnos cuenta que va a ser muy importante pedir RUNX1, RUNX1T1, bueno, en realidad todas las de Core Binding Factor y la del FLT3. Bueno, y incluyendo la en Core Binding Factor, la inversión del 16. Y este, pues, uno de los temas que quizás sean más útiles, ¿qué pasa si me guío por la sintomatología? Entonces aquí, pues, vamos a encontrar, no el típico, porque los estudios no lo dicen así, pero sí algo que hemos visto mucho en nuestra población local, que es la característica infiltración periorbital. Recordando que lo más común es que no encontremos ninguna alteración y que la leucemia mieloide es una condición muy heterogénea. Entonces, con esto en base, podemos ver que pues, hay pacientes muy sintomáticos hasta pacientes que son muy poco sintomáticos. Sintomatológicamente, pues sí vamos a poder asociar genéticamente el fenotipo sangrante y vamos a encontrar algunas condiciones como el sarcoma mieloide, la leucemia cutis y no olvidar la infiltración del sistema nervioso central. Este estudio publicado en Cancers habla sobre el sarcoma mieloide. Unos conceptos básicos para esto es un tumor extramedular formado por blastos mieloides que se conoce en otras publicaciones como mieloblastomas, sarcomas granulocíticos, cloroleucemia o cloromas. Realmente los estudios sí discuten acerca de qué va en el saco de un sarcoma mieloide porque tenemos, por ejemplo, la leucemia cutis, la hiperplasia gingival e inclusive la infiltración leptomeningia o infiltración del sistema nervioso central cuando se forman pues masas que podemos ver en tomografía y resonancia. ¿Eso va dentro del sarcoma mieloide, sí o no? Pero realmente lo importante aquí es saber si esto implica algo en el pronóstico o no. Y teniendo en cuenta algo que también me llamó la atención, que esta forma de presentación puede aparecer previo a la enfermedad medular. Puede ser el signo de debut, puede ser incluso solamente esa localización y nada más. O puede ser la expresión de una recaída. Entonces, bueno, en el monito de acá vamos a ver cómo están distribuidos el sarcoma mieloide. Vemos pues que puede estar en tejidos blandos, puede estar en órbitas bastante frecuente. Los nódulos linfáticos también se discute si son sarcoma mieloide o no, porque a la final es una leucemia extramedular y es infiltración de estas células inmaduras. Y aquí vamos a ver un montón de fotos, pero vamos a sacar algunos datos. Va a predominar en infantes, predomina en el sexo masculino, se va a ver en la leucemia mieloide más pediátrica que en la de adultos, recordemos que es más frecuente también en la de adultos, su incidencia va desde el 5, según los estudios, hasta el 40%. Se va a asociar a algunas situaciones como hiperleucocitosis y el síndrome infiltrativo, morfológicamente con M4, con M5, y la citogenética es con inversión del 16, translocación 821 y anomalías del cromosoma 11. Con respecto al pronóstico, realmente no hay consenso, porque se piensa que esto está asociado a una enfermedad avanzada, pero los estudios realmente no han sido concluyentes. Y esto de aquí es porque no encaja como un factor independiente pronóstico, porque se solapan todas las mutaciones que vienen alrededor. Es un paciente que puede ser muy sintomático, pero que no tenga ninguna alteración citogenética o molecular. O al revés, puede que tenga una y no sea tan sintomático y su único síntoma sea la presencia de un sarcoma mieloide. Entonces, aquí algunas imágenes sobre eso, un sarcoma mieloide de localización abdominal, también uno encontrado pues en mamas, y este que es una infiltración tomográfica
de ambas órbitas. Este es el ejemplo que les mostré hace un ratito. La infiltración de la órbita, aquí la vemos en resonancia también, y ya cuando se hace la resección de la lesión, bueno, se toma la biopsia realmente. La hiperplasia gingival, la vemos aquí pues como esa característica mancha blanca que la podemos ver en orofaringe, en las encías, perdón. Y este de aquí pues es una infiltración a vértebras, en el caso de una promielocítica. Y este es un sarcoma mieloide en la base del cráneo, que pues se puede confundir con muchas otras cosas, pero son algunas de las formas de presentación. Otra forma de presentación, la leucemia cutis. Este estudio es mexicano. Lo que pues, nos comenta aquí es que este es uno de los tipos de leucemias extramedulares que infiltra la piel. Se conoce como cloroma de la piel. También se puede presentar hasta en el 30% de las leucemias mieloides y está asociada a morfológicamente M2, M4 y M5. Puede ser la manifestación primaria de la leucemia y sugiere enfermedad sistémica. Entonces, el autor de este artículo lo que nos hace pues es una descripción de un total de, ¿cuántos eran? 52, creo. Bueno, de estos pacientes en los cuales solamente 8 presentaron leucemia cutis. Y de esos, pues lo que podemos ver es que él también hace un intento de distribución a través de morfología y vemos que en la M2, y algo que pues hemos repetido mucho en la rotación de hematología, M2 es la que más frecuentemente se asoció, pero de 8 pacientes, pues fueron 3. ¿Ok? Es algo igual para considerar. Él luego hace una tabla comparativa. Yo fan también de las tablas comparativas. Con un estudio publicado en Estados Unidos que ya tenía más pacientes, 31, y uno francés que tenía 24 pacientes. ¿Y en esto qué nos damos cuenta? Fíjense en la distribución por sexos. Es más común aquí en masculino, aquí ligeramente en femenino y aquí en masculino. Fíjense también en las manifestaciones de infiltración. El estudio pues sí describe todos y acá pues si se dan cuenta son nódulos, pápulas, realmente es como menos detallada. Y en cuanto a pronóstico vemos que los pacientes con leucemia cutis pues fallecieron el 12.5, mientras los que no tenían el 30.4, lo que haría pensar, bueno, es peor que no la tengan. Pero en el estudio francés, los que tenían leucemia cutis tenían 53% de mortalidad y los que no la tenían 23. Entonces, esas contradicciones son precisamente lo que no ayuda a que este tipo de datos clínicos se ingresen a la estratificación de riesgo. O sea, definitivamente esto va a ser más molecular y citogenético. Ejemplos de pacientes pediátricos con esta infiltración, pues podemos verlo. Lo que sí llama la atención aquí, bueno, son lesiones que podrían incluso parecer hematomas. Quizás ya cuando se vean en vivo tengan otra coloración, pero básicamente era eso. La coloración verdosa es característica de esta infiltración, pero dense cuenta en este que pues gracias a su técnica de fotografía logra hacer evidente que tienen esa característica de relieve. Entonces eso nos debe hacer pensar, miren este pues también recién nacido, cómo tiene su infiltración y este nada más se presentaba como un nódulo en la cabecita. Entonces esa es otra forma de presentación. Y finalmente este estudio publicado pues en SciOp nos habla de la leucemia cuando se infiltra el sistema nervioso central y es algo que digamos podría considerarse como un terreno todavía oscuro en cuanto a la leucemia mieloide, porque en linfoblástica sí hay un montón de cosas descritas, es más, hay ensayos basados en la infiltración del sistema nervioso central, el uso de radioterapia, las intratecales, la intensificación y todo eso, pero en mieloide es un poquito más compacto. Lo que se sabe es que si hay un sistema nervioso central 3 hay que intensificar hasta que negativice. Pero en cuanto a sistema nervioso central 2 y traumática, pues los estudios son diversos. Se intensifica, se sigue un esquema, pues, tradicional. ¿Qué se hace en la traumática? Realmente, pues, poco se ha detallado. Si ya de por sí reunir una gran cantidad de pacientes con mieloides es complicado, pues ahora que tengan sistema nervioso central infiltrado va a estar un poco, pues, también complicado. Y su pronóstico se solapa con las alteraciones genéticas y moleculares conocidas, pero lo que sí se sabe, y esto lo pueden leer en estos protocolos, es que hay mayor riesgo de recaída a nivel del sistema nervioso central. Pero este estudio sí nos da una tablita en la que podemos ver qué características pueden estar asociadas en la infiltración. Entonces, si vemos un menor de 1 año
que tenga inversión del 16, que sea M4, M5, que tenga hiperleucocitosis, que tenga pues blastos en sangre periférica elevado, probablemente podamos pensar en eso. Definitivamente hay que hacerlo a todos. Y estos de aquí pues son basados en muchos estudios y son estudios que tienen pacientes muy diversos, así que es algo que también hay que protocolizarlo en todos y si es que lo encontramos, pues bien. Y es que aquí, esta es una de las tablas más complejas que va a tener esta exposición porque trata de agruparlos como leucemia extramedular, no sistema nervioso central o solamente como sistema nervioso central, pero lo que podemos contrastar es que, por ejemplo, en aquellos pacientes que tuvieron una infiltración que no era del sistema nervioso central, aquí la supervivencia libre de eventos a 4 años fue del 21.6%, comparado con los que tenían solo sistema nervioso central, 34.8%, o que pues no tenían leucemia extramedular del 34% y sí es más baja que el resto. Entonces la intuición nos diría, ok, si está infiltrado el sistema nervioso central, le va a ir peor, sí, pero pues nuevamente, lo más importante va a ser lo molecular y lo citogenético. Así que, pues, ¿qué pienso por sintomatología? Si están muy sintomáticos, algunos estudios dicen piensa en inversión del 16. Si no tienen muchos síntomas, pues cosas muy raras como trisomía 19 y duplicación del 5Q. Si tiene el fenotipo sangrante, gingivorragia y sangrados, traslocación 15-17, que esa es la que, pues, digamos, podemos consolidar más. Si hay sarcoma mieloide, inversión del 16, traslocación 8-21 y alteraciones del 11. Leucemia cutis, traslocación del 8-21, infiltración del sistema nervioso central, pues nos iríamos por la inversión del 16. Pero bueno, decidí no guiarme por nada de eso, sino que voy a esperar al inmunofenotipo. Entonces, esta tablita de aquí nos recuerda cuál es el inmunofenotipo característico. Realmente aquí no hay nada nuevo de una leucemia mieloide. Y bueno, abajo también están las de otro linaje. Pero fíjense que el estudio iraní ya hizo esa pregunta. Y esta tabla de aquí lo que representa es, por ejemplo, con intensidad de rojo, qué tan frecuente es una de los marcadores que tenemos aquí abajo. Y aquí están descritos pues muchos de estos marcadores y las alteraciones citogenéticas o moleculares que podemos encontrar. Pero si se dan cuenta, hay un mix bastante importante de cómo se entrecruzan estas. Guiarse por el inmunofenotipo va a ser muy difícil porque las alteraciones van a ser demasiado variadas. Y no hay estudios que hayan establecido una correlación entre el clúster de diferenciación y alguna alteración molecular o citogenética. Así que regresamos a nuestro paciente, pues tuvo una médula ósea con 95% de blastos, más de 10 promielocitos, menos 20 de monocitos, fue una M2 por FAB. Un sistema nervioso central 1, el inmunofenotipo aquí descrito, y tuvo un rearreglo RUNX1, RUNX1T1. Así que, sencillo, favorable, ¿no? Ahí estoy yo asignando el riesgo provisional, la clasifico como RUNX1, RUNX1T1, va favorable y va a empezar un tratamiento acorde a un pues, protocolo de riesgo favorable. Esta es otra tabla en la que pues vemos la translocación 821 ubicada en el standard risk. Pues hasta ahí pues todo bien. ¿Y qué es lo que yo esperaría? Esta tabla pues ya la hemos visto antes también. Una supervivencia global a 5 años de 80 al 90%. Todo bien está ahí. Inclusive, pues aunque no es el target terapéutico específico del RUNX1, RUNX1T1, pues si recordamos tiene estos clústeres de diferenciación, el CD33, y podemos utilizar protocolos muy europeos como gentusumab o sogamicina, que ya está aprobado en pediatría, y vamos a alcanzar muy buenas supervivencias. Pero ¿qué creen? Ya hay un estudio francés con varias tablas, esta nada más es una de tantas, y es de 2021, en el cual nos recuerdan que debemos, aunque encontremos la translocación de buen pronóstico, comprobada por cualquier método que hayamos optado, no olvidemos que tiene anomalías secundarias, como KIT, RAS, FLT3-ITD, FLT3-TKD, y bueno, eso le cambiaría totalmente el pronóstico. Así que, volviendo a la diapositiva que habíamos visto hace un rato, el porcentaje de recaída sigue siendo considerable. ¿Y cuál es la respuesta a esto? Es esta fila de aquí, las mutaciones cooperativas. Porque aunque un paciente tenga una mutación de buen pronóstico, si tiene una de mal pronóstico, cambia su estratificación de riesgo. ¿Y cuál es el problema con eso? Que no tenemos acceso a todas las mutaciones.
Entonces, aunque tenga una de buen pronóstico, yo tengo que asegurarme que no tiene las de mal pronóstico. Y eso implica, pues, más dinero, más recursos. Y ese es el verdadero objetivo de comprender la biología de la leucemia mieloide, porque, por ejemplo, aquí ejemplificados los subtipos de FLT3, vemos que precisamente la que es en tándem, que es el ITD, pues ya tiene algunos fármacos que pueden incluirse en el tratamiento de estas leucemias. En este caso, vemos, esto es algo similar a lo que sería un antibiograma, ¿no? Como el fármaco, en este caso, pues el gilteritinib, es el que necesita menor concentración para poder negativizar el FLT3-ITD, o la minostaurina va a necesitar mayor potencia para negativizarlo. Ahora, hay que acceder a estos fármacos, pero hay otros que ya están en ensayo clínico, como el crenolanib, el quercetinib y el sorafenib, que también se están utilizando. Pero dense cuenta, por ejemplo, el sorafenib quizás sí está en un rango. El quercetinib es incluso muy poquito lo que hay que usar para negativizarlo. Pero este de acá, pues es mucho fármaco. Y si es costoso, pues ¿cuánto de eso voy a necesitar? Y no solamente eso, porque esto es para el ITD, pero el FLT3 tiene D835Y, ITD con D835Y, con FC. Y para estos, dense cuenta cómo van cambiando la sensibilidad de los diferentes fármacos para poder negativizar la enfermedad. Y este soy yo cuando ya llegó la mañana y pude, pues, diagnosticar esta leucemia y me vinieron a felicitar. Excelente. Muy bien. Estoy victorioso ahí. Y tus compañeros felices. Sí, contentos porque le atiné. Muy bien. Muy bien, entonces, pues eso es básicamente lo que trataba de explicarles aquí, que no es sencillo llegar ni por biometría, ni por clínica, pero lo que sí podemos recordar de esto es que ciertas cosas como las alteraciones 821, inversión del 16, esas se ven un montón. El FT3, FL3, FLT3, ITD, mal pronóstico también se ve muchísimo. Entonces, son cosas que no se nos pueden pasar. Y por morfología, pues intuición, pero sí está también difícil pedir algo puntual solamente por morfología. ¿Ok? Muchas gracias. Bien. Excelente tu presentación, Byron. Muchísimas Gracias, gracias. doctora. Una revisión muy a profundidad, pero ya no sé si estar feliz o llorar. Sí. Con estas circunstancias que tenemos en este momento, ¿no? Yo creo que definitivamente sí es como la clínica asociada a la morfología, tratar de dirigir, nada más. Tratar de dirigir hacia qué es lo que quieres, pero si tienes el gol estándar, pues por supuesto que hay que pedir el gol estándar para que le andes buscando con menos. Por un lado. Y por otro, pues sí, efectivamente el FLT3 maldito está del 15 al 20% en las leucemias de novo mieloides. Pero también hay que sospechar que cualquiera de estas se agregan en el transcurso del tiempo. Entonces, puedes no tenerla al diagnóstico, pero puedes adquirirla en el transcurso del tratamiento. Cualquier cosa que no vaya bien, hay que pensar que ya algo más se nos agregó además, ¿verdad? Y pues bueno, en ese mar seguimos nadando. ¿Algún comentario, chicos? ¿Alguna acotación? ¿Alguna duda? Yo nada más pregunta de si el sarcoma mieloide te cambia, o sea, solo como por la presentación de sarcoma, te cambia la estratificación de riesgo. El sarcoma mieloide te lo cambia, hay quien lo pone como intermedio, pero yo creo que aquí es a qué más se aúna el sarcoma mieloide, Sí, porque claro, si es no, al no KMT2A, pues a lo mejor con terapia blanco ni siquiera la podrías dejar así, igual que el FDT3. En un principio lo pusieron en alto riesgo, pero si ya estás recibiendo un inhibidor anti-FLT3, lo manejan como intermedio. Entonces es como que mucho saber qué tienes para tratarlo, como para poder personalizar, hacer el traje a la medida en ese caso. ¿Algo más? No, pues yo estaba contando a Liz que nosotros, pues que en realidad tenemos acceso a muchas cosas, en general no hacemos paneles. Nosotros, la teoría que tiene el doctor Medina, que es el que maneja los pacientes con mieloides, es que los pacientes que, por ejemplo,
la translocación más frecuente es la RUNX1, RUNX1 tengo una inversión del 16, son translocaciones de buen pronóstico. Ujú. Y alrededor del 90% de estos pacientes van a responder, van a tener una respuesta a una revisión completa. Y solamente el 5 al 10% de ellos no van a tener, y ese 5 a 10% se van a pasar a riesgo alto en caso de que no respondan. Y eso que, tomando en cuenta la enfermedad residual maligna. Ajá, exacto, tomando Ok. en cuenta la enfermedad de presión media. Y entonces Ok. ellos dicen, pues si ya sabemos que ese 5 o 10% no van a responder o van a tener algún NRAS, CARRAS, cualquiera de esas otras cosas, eso lo vamos a tener que terminar trasplantando. Ujú, Entonces nosotros realmente solamente hacemos cariotipo ujú. y hacemos FLT3 para saber si tenemos que darle inmunidad. Al que responde, se va a quimioterapia, en el momento en que recaiga se trasplanta en segunda remisión completa. Y el que no responde, se trasplanta en primera remisión completa. Y ahora, ¿cómo les va con trasplante? Muy bien, Ok. muy bien. La tasa de sobrevida es más o menos del 60-65%. Generalmente, ¿qué es lo que más trasplantan? ¿Familiar idéntico? No, idéntico. ¿Aplos? Sí. Pues les va bien. Les va muy Sí, bien. lo que más Sí, claro. es amplio. Sí. Y pues Pues lo que buscan sí. es como optimizar el recurso, pues el doctor dice, antes nos gastábamos muchísimo plata, o sea, como recurso y nos ponía muchísimo problema para poder autorizar el panel. Ya. Pero dices que tienen casi todo en cuanto a medicamentos, pero entonces terapia blanco prácticamente no utilizan, si no tienen la manera PLT3 y ya. y nada. O sea, ¿Y cuál usan? ¿La Midos o la sorafenib o el sorafenib. Sora? Ujú. Pues sí. Sí, pues yo creo que cada quien se va a adaptar a sus lugares de trabajo, ¿no? Créanme que también después de leucemias linfoblásticas, mis pacientes eran los que más se trasplantaban. Y espero que esto vuelva a suceder cuando no lo sé, pero por supuesto que tener trasplante es una herramienta mucho, mucho, muy importante. Deja de, dejas de sufrir junto con el paciente. Ujú. ¿Algo más? Belito, ¿alguna situación? ¿Algo más? Pues ojalá tuviéramos guardadas las muestras de todos los Sí. pacientes para Sí. en algún momento poder hacer ese estudio. Les digo que nosotros teníamos aquí algo que le decíamos el cañonazo y te medía 80. Ujú. 80 el panel para 80 mutaciones o alteraciones, era fabulosísimo. Y ni siquiera es tan inaccesible porque yo le he ido a preguntar a Alfredo y cuesta como 180,000 pesos el panel para 100 pacientes, o sea, 18,000 por paciente. tampoco es inaccesible. Digo, no. Sí, eso es precio paciente, digo, eso es precio hospital porque aquí se hace, obvio. Ese es el puro panel, ¿no? Se necesitarán muchas otras cosas más para llevarlo a cabo. No, pero Pero- 1,800. Es que sí. 180,000 por 100. Sí, 1,800. Ajá, 1,800 por paciente. Súper bien, Ujú. súper bien. Y miren, andamos pagando 12,000 porque precio hospital, de 20 y tantos genes sale en 12,800 más o menos. De verdad que con 10, con 15 Ya. compraríamos el Ujú. pan. Cuestiones burocráticas, sí. ¿Cómo enojan? Bueno, pues muy bien, chicos. Si había algún otro comentario, terminamos. Nuevamente un aplauso para Sabía que así iba a ser. Doctora, Nicolás Iván, ¿él sí se va a trasplantar? La mamá lo está dejando como a ver qué sucede. Ok. Apenas van a ir a eso, van a